Continuando con la serie de mensajes que traemos, hermanos, acerca de la primera carta del apóstol San Juan. Este es el penúltimo mensaje, ya estamos terminando, y es el estudio número 22 de esta carta. Mensaje número 22 de esta carta, lo que hace que comenzamos capítulo 1, 2, 3, 4 y ya estamos en el capítulo 5, ya estamos terminando. Este es el penúltimo mensaje, nos quedaría uno. Estamos en el capítulo número 5. Así que le invito para que abra la palabra de Dios allá. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y de ahí vamos a estar compartiendo esta noche esta palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios allí. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Bien, continuando entonces con esta serie de mensajes. Hace 8 días habíamos visto la primera parte. Yo les dije que el capítulo 5 lo íbamos a dividir en 3 partes. Y tenía que ver, todo el capítulo 5 de la primera epístola de Juan tiene que ver con la fe, con el Espíritu y con la vida eterna. Hace 8 días veíamos el primero, la fe en el Hijo de Dios. Hoy vamos a ver el segundo, que tiene que ver con el Espíritu Santo, y el título del mensaje es el testimonio del Espíritu acerca del Hijo. El testimonio del Espíritu Santo acerca del Hijo. Es bien interesante. Nosotros conocemos a Jesucristo por la fe, y es a través de la fe que conocemos a Jesucristo, por la fe en la palabra que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado. Pero el Espíritu Santo, que también nos fue dado a nosotros en la regeneración, el Espíritu Santo que está en nosotros, Él también da testimonio acerca del Hijo. Él también da testimonio acerca de Jesucristo. Y es lo que vamos a ver ahora: el testimonio del Espíritu Santo acerca del Hijo de Dios, o sea, acerca de Jesucristo. Esos son los pasajes que leímos. Este mensaje de esta noche lo he dividido en 2 puntos. Voy a leérselos y luego miramos. El primer punto es: el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesucristo en esta tierra. Vamos a ver versículos 6 al 8. Y luego miramos en segundo lugar que el testimonio de Dios dado a los hombres es para salvación. El testimonio que Dios ha dado a los hombres es para salvación, versículos 9 al 12. Entonces vamos con la primera parte. Otra vez, el título es el testimonio del Espíritu Santo acerca del Hijo. Número 1, el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesucristo en esta tierra. Y permítale, leo otra vez los versículos 6 al 8 para que los desglosemos ahora. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ok, vamos entonces a mirar aquí unos punticos. Y lo primero que vamos a ver de esa primera parte es que la expresión vino. Porque dice acá: este es Jesucristo que vino. Ahora, podemos conectar nosotros estos versículos con los versículos que hemos visto la vez pasada. Que es decir, vamos a leer, mire, primera de Juan 5, versículo 1, lo vamos a conectar con el versículo 5 y ahora con el 6. Y ahí vamos a encontrar un punto muy importante. Y mire lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido engendrado por él. Habla de Jesucristo. El que cree que Jesucristo, como hemos visto hace 8 días, que el Padre envió al Mesías, que ese Mesías es Jesucristo, que estuvo aquí por 3 años y medio. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, que ese Jesús que estuvo en la tierra por hace 2000 años, por 33 años, que estuvo aquí en la tierra, el que cree que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, ese tiene vida eterna. Y versículo 6, este es Jesucristo. ¿Vio cómo lo conectan? Este es Jesucristo, pero note la expresión que vino. Es decir, el apóstol Juan nos está dando un hecho histórico. Nos está diciendo, nos está relatando que ese Jesucristo que habla la Biblia realmente existió, que es verídico, que es verdadero, que no es un cuento de hadas, que no es que alguien inventó, sino que es un hecho histórico. O sea, realmente ese Jesucristo del cual está hablando vino, pero vino mediante agua y mediante sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que significa esa partecita, que ese Jesucristo que vino, que estuvo 3 años y medio, usted no lo vio, yo tampoco lo vi, pero tenemos el testimonio de los apóstoles. El apóstol Juan dijo, yo lo vi. El apóstol Juan dijo, yo lo oí, yo estuve con él, ¿verdad? Los apóstoles estuvieron con él. Ese Jesucristo que vino, entonces él ahora dice, vino mediante agua y sangre. Ahora, aquí hay varios pensamientos o hay varias interpretaciones. Vamos a ver, ¿qué es venir sobre agua y sangre? A ver, la mayoría de los comentaristas lo que observan acá es que el agua y sangre está marcando el inicio del ministerio de Jesucristo y está marcando el final del ministerio de Jesucristo, que fue un ministerio de 3 años y medio. Es decir, cuando dice aquí el texto, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, está marcando el inicio del ministerio y el final. Es decir, vino mediante agua. Lo que Juan está diciendo acá, mire, es Cristo para iniciar su ministerio, y agua aquí es el bautismo. O sea, nosotros o el ministerio de Jesús comenzó a ser popular desde el momento de que Él se bautizó. Nadie hasta ahí sabía que Él era el Mesías, pero cuando Él se dio a conocer, tenía 30 años ya, y Él se da a conocer públicamente, nadie antes supo que Él era el Mesías. Entonces ahí Él se bautiza. Recuerde que en la Biblia encontramos que Juan el Bautista se quiso oponer. No, yo no te voy a bautizar. Él dijo, no, bautízame, Juan, porque así vamos a cumplir la Escritura. Entonces cuando dice que Jesucristo vino mediante agua, se refiere a que tenemos el testimonio del bautismo de Jesús como una evidencia de que Él vino mediante agua, y mediante sangre es que tenemos el testimonio. La sangre, pues sabemos de qué habla. En este caso la sangre habla de la muerte. Entonces lo que está diciendo es, mire, dice aquí, nosotros tenemos el testimonio de que Él vino y Él comenzó su ministerio en el bautismo, eso lo sabemos, pero terminó su ministerio terrenal obviamente cuando Él muere, mediante agua y sangre. Bueno, hay otras personas que creen distinto. Entonces, agua aquí es bautismo, podemos decir, y sangre muerte. Hay personas que creen un poquito diferente, y ellos dicen acá que no, que aquí agua se refiere es al bautismo de las personas, y que sangre se refiere a la Santa Cena. Entonces que está hablando de los 2 sacramentos, que Jesucristo vino, entonces está hablando de los 2 sacramentos, pero no, realmente la Biblia no nos permite esa parte. Y otros dicen no, agua y sangre, pues muy sencillo, aquí se refiere es cuando Jesús había muerto, y recuerde que vino el soldado romano, se acuerda, y con la lanza, le metió la lanza en su costado, y ¿qué salió? Agua y sangre. Que Juan lo que está hablando es de ese tiempo. No, realmente no nos da. Otros pensarán otras cosas, pero no, lo que tenemos que resaltar aquí, que Jesús vino mediante agua y sangre, lo que nos quiere hablar es de un hecho histórico. Es decir, lo que Juan está diciendo es, mira, hay un testimonio verídico de que Él se bautizó y de que Él murió, y eso es un hecho histórico. Entonces eso es lo que Él está diciendo. Jesucristo vino mediante agua y Jesucristo vino mediante sangre también. Es decir, Él tuvo un inicio en su ministerio cuando se bautizó, y tuvo un final de su ministerio cuando Él murió derramando su sangre o entregando su vida. Pero luego dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, ¿por qué Juan vuelve a ratificar eso? Y como que nos quiere decir, ustedes deben entender que Jesús no vino solamente mediante agua, sino que vino también mediante
sangre. Volvemos a tratar de entender ese texto. A ver, lo que pasa es que en esa época, recuerda que estaba el gnosticismo, y Juan está tratando de atacar un poco el gnosticismo, y algunos de los gnósticos que pensaban, ellos decían lo siguiente, póngale cuidado esto que ellos enseñaban: Jesucristo nació como un ser humano cualquiera, ¿ve? Pero cuando él tenía 30 años y iba a ser bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces ahí lo capacitó para que él fuera un personaje divino. Note, eso es lo que decían los gnósticos. En el bautismo que el Espíritu Santo viene, lo capacitó para que él fuera divino, y por eso Jesucristo actuó como Dios. Pero cuando él llega realmente a la última parte, cuando dice de agua y sangre, lo que quiere decir es que cuando Jesús muere, esa parte divina que lo acompañó desapareció, se fue. Entonces por eso Juan lo que está diciendo es no, a ver, no es así. Realmente lo que Jesús no vino mediante agua solamente, sino que él vino mediante agua y sangre. Es decir, Jesucristo eternamente, el mismo Dios, tomó forma humana, pero él muere, pero él sigue ahora con ese cuerpo. Eso es lo que quiere expresar. No solamente vino o en esa parte del bautismo y dejó de ser Dios. No, él sigue siendo Dios, porque recuerde que nosotros creemos que Jesús tiene dos naturalezas. Tenía una sola en la eternidad, pero cuando él se encarna adquiere la segunda naturaleza, y entonces esa segunda naturaleza ahora está con él. No es como algunos dicen, no, Jesús nació como un hombre normal, fue lleno del Espíritu Santo y se divinizó, pero cuando él muere lo abandona y ya dejó de ser Jesucristo y no más. No. Jesucristo es eterno. Jesucristo muere, pero él resucita porque él es Dios en sus dos naturalezas, y eso es lo que Juan quería dejar pues claro en esta hora. Y otro punto acá que es muy importante es ver la última parte, y es que el Espíritu Santo ahora va a dar testimonio de esa obra. Y él dice la última parte del 6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, eso lo sabemos, Juan habla mucho, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Pero aquí dice que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces note que él va a entrar ahora, el Espíritu de Dios, a dar testimonio de Jesucristo. A dar testimonio. Es muy importante este testimonio, como lo vamos a enlazar ahora con el testimonio del Padre. Es importante que haya un testimonio muy eficaz acerca del Hijo. No solamente de que Él vino y se encarnó y tomó la forma humana, sino que ahora nos va a mostrar que en ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo estuvo con Él, dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué manera el Espíritu Santo dio testimonio? Porque voy a leer otra vez la última parte del verso 6. Y el Espíritu, o el Espíritu Santo, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces tengo varias cosas acá y voy a tratar de ir a esos pasajes. Una manera de dar testimonio, en primer lugar, es que el Espíritu Santo tuvo que ver con la concepción de la humanidad de Jesús, es decir, tuvo que ver con el nacimiento. Y de pronto vamos a ir a mirar allá Lucas 1:34. Usted puede ir allí, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 34, y vamos a ver esta parte. Miren lo que dice Lucas 1:34, cuando antes del nacimiento de Jesús, recuerde que María quedó embarazada y sin tener ningún hombre. Entonces ella se aterra, el ángel le dice, María responde en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo es que voy a tener un hijo si no conozco varón? Es decir, soy virgen, ningún hombre me ha poseído. ¿Cómo voy cómo dice que voy a quedar en embarazo? Entonces, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces uno puede ver cómo en el vientre de María se iba a gestar la humanidad de Jesucristo, pero eso fue por una obra del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Mateo 1:20 también. Si usted quiere, acompáñeme allí. Mateo capítulo 1, versículo 20. También encontramos una expresión parecida. Dice, y pensando él en esto, o sea, José, que quería abandonarla,
quería abandonar a su novia, a su prometida María, porque estaba en embarazo. Entonces dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en María, en el vientre, está engendrado es del Espíritu Santo. Entonces uno puede ver cómo el Espíritu Santo, desde el mismo momento de la concepción de Jesús en su humanidad, en el vientre de María, el Espíritu Santo tuvo que ver. Por eso Juan está diciendo en el texto que veíamos ahora, el Espíritu es la verdad, y Él da testimonio acerca de Jesucristo. Pero ¿cómo más dio testimonio? Ya que el tema de esta noche es el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesucristo en esta tierra. ¿Cómo más el Espíritu Santo dio testimonio de Jesucristo en esta tierra? Bueno, tuvo que ver con su bautismo en el ministerio público. Ya que estamos en Mateo, bueno, yo me salí, pero volvamos a Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16. Leamos estos dos versículos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces note cómo el Espíritu Santo no solamente está cuando Jesús toma la parte humana, ¿no?, en el vientre de María. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, y Él es el que engendra, Él es el que hace esta obra allí para darle el cuerpo a Jesucristo. Recuerda que Jesucristo es Dios, Él es eterno, pero Él necesitaba un cuerpo, y ese cuerpo el Espíritu Santo vino y hace su obra en el vientre de María. Pero ahora, cuando Jesús es bautizado, Él necesita una capacitación, un poder para el ministerio, y el Espíritu Santo viene. Él, cuando él va bautizado para comenzar su ministerio público, dice que cuando él fue bautizado, él oró, y ¿qué pasó con el cielo? Se abrió, y el Espíritu Santo descendió incorporado como forma de paloma sobre Jesús y lo capacitó para el ministerio. Entonces uno puede ver al Espíritu Santo operando. Pero Lucas capítulo 4, en Lucas capítulo 4 también encontramos la obra del Espíritu Santo en Jesucristo, que es suficiente para dar testimonio de Él. Mire lo que dice el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note dos cosas ahí. Jesús primero lleno del Espíritu Santo. Luego dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero ahora pasemos al versículo 14. Lucas 4:14, y luego dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora note lo que Jesús hizo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Este fue el lugar que encontró de Isaías Jesucristo cuando leyó: el Espíritu del Señor, esto fue lo que él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Note, eso fue lo que dice Isaías. Pero mire el acto de Jesús. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mira lo que dice el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, dice Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, cuando Jesús lee el rollo del profeta Isaías que se le dio, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, él está diciendo: hoy se cumplió eso. Todos al mirarlo tenían que decir: ¿cómo así? O sea, que usted es el Mesías. Porque esta promesa de Isaías es solamente para el Mesías, para el enviado de Dios. Entonces el Espíritu Santo dio testimonio en ese momento de que Él era el Mesías. Y de ahí en adelante uno puede seguir mirando todo el testimonio. Vamos a ir a Juan 15:26, un momentico. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 26.
Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, ¿sí ve que Juan dice lo mismo allá? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ve? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, vamos a pasar al capítulo 16, versículo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Mira lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escuche, Él, o sea el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Cuando Él venga, Él vino en Hechos capítulo 2. Él iba a tomar de lo de Cristo y lo iba a hacer saber a la iglesia. Pero luego dice el versículo 13, que es impresionante. Pero cuando... Sí, ese está. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu de Dios, ¿qué era lo que iba a hacer? Lo único que iba a hacer era hablar acerca de lo que había escuchado a Jesucristo, de lo que Jesucristo le había hablado a los apóstoles. Él iba a coger y le iba a transmitir esa palabra. Él iba a hablar por su propia cuenta. El versículo 13, porque no hablará por su propia cuenta. Y esto es muy importante que lo comprendamos. El ministerio del Espíritu Santo no está desligado del ministerio de Jesucristo. Es más, el ministerio del Espíritu Santo es una continuación del ministerio de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no va a hablar nada nuevo, sino que va a hablar solamente lo que Jesús ya había hecho. Mire, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es el ministerio entonces del Espíritu Santo? Recordar las palabras de Jesús. Eso es. ¿Y dónde están las palabras de Jesús? En la Biblia. Mi hermano, y usted que me está mirando, usted no necesita ir a un cuarto y encerrarse para orar y decir, Espíritu Santo, háblame, quiero oírte. Mucho menos ir a una iglesia donde hay profetas locos a que le impongan las manos o a poner usted allá la cabeza para que háblame, a ver qué me va a hablar, o así te dice el Señor, una profecía que tengo para usted. Eso no es cierto, eso es un engaño, eso es una mentira. El Espíritu Santo de Dios solamente va a transferir las mismas palabras que Jesús dijo, lo que quedó escrito en la palabra. Eso es lo que el Espíritu Santo va a traer. Dice que no hablará nada nuevo, sino que hablará lo que Él oyó acerca del Hijo, y lo que el Padre habló y lo que el Hijo hizo, todo quedó registrado en la Biblia. Por lo tanto, somos sola Escritura, creemos solamente lo que dice acá la palabra de Dios, y ese es el testimonio que da el Espíritu Santo. Ok, volviendo a primera de Juan 5, ¿dónde estamos nosotros? Estamos mirando el punto número 1. El Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesucristo en esta tierra. Vamos a entrar a un punto un poquito polémico, y me refiero a los versículos 7 y 8, porque en los versículos 7 y 8 leemos lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan. Verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ya dijimos, el Espíritu Santo da testimonio, el agua y la sangre, eso ya lo explicamos, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio de Jesús, el agua da testimonio de Jesús, es decir, el bautismo, y la sangre da testimonio de Jesús, es decir, la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué es lo polémico acá? Que estos versículos que tenemos aquí en la Biblia Reina Valera del 60 no aparecen en los escritos originales más antiguos. Por eso algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional y otras versiones, no lo traen, o si lo traen reducido con una nota aclaratoria. ¿Cuál es la nota aclaratoria? Que este texto, como se encuentra, y obviamente hay otros, no es que la Biblia tenga errores, no, sino que en el momento de la traducción, Reina Valera, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, Cipriano de Valera, después Casiodoro de Reina, pero ¿qué fue lo que hizo el Cipriano de Valera, que fue el primero en hacerse esta traducción, y luego la corrección de Casiodoro de Reina? ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos tomaron de un texto que se llama el Textus Receptus, o sea, el texto recibido,
que era el texto que ellos tenían para la traducción, y cuando ellos tomaron para traducir la Biblia al español de esta manera, pues eso fue lo que hicieron, tomaron de ahí, y cuando ellos toman de ahí, pues no tenían más traducciones. ¿Qué pasó? Con el tiempo se encontraron unos escritos más antiguos. No sé si los escritos se llaman el escrito alejandrino, me parece, pero escritos más antiguos donde estos versículos no aparecen. Entonces, la nueva versión internacional, toma esos versículos y mejor no los pone ahí. Ahora, ¿cuál es el versículo específicamente? Pues el versículo 7 y el 8. El versículo 7, miren lo que dice. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo Jesucristo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Qué es lo que está apoyando ese texto? La doctrina de la Trinidad. Entonces, alguien lo que hizo fue que de pronto copió por ahí, oiga, usted tiene una Biblia ahorita, ay, y usted interpreta y pone una interpretación al ladito, ¿no? O pie de página, escribe algo. Alguien escribió eso y le dio por escribirlo porque vio que era, no sé. Yo quiero decirle algo. Este texto allí ni le quita a la palabra ni le aumenta, porque la doctrina de la Trinidad es clara en la Escritura, así que yo no necesito ese texto para defender la doctrina de la Trinidad, porque ella es clara, no lo necesito. Entonces por eso algunas versiones no lo tienen, porque después fue copiado. Pero el versículo 8 sí nos ayuda y sí nos dice que es lo mismo que ya venimos diciendo. 3 son los que dan testimonio en la tierra, y eso es verdad. ¿Quiénes son? El Espíritu, ya vimos que él da testimonio acerca de Jesús. ¿Quién más? El agua, o sea, el bautismo, cuando Jesús se bautiza, dio testimonio de Jesús. ¿Y quién más? La sangre, o sea, la muerte de Jesús, hablaron de Jesucristo. Entonces con esos 3 testimonios, pues no necesitamos más, y esos 3 testimonios concuerdan. Es decir, estos 3 testimonios afirman, nos dan una afirmación de lo que venimos diciendo. Los 3 concuerdan, ellos hablan lo mismo de la obra de Jesucristo. Entonces no creo que haya problema en esta parte. No vaya a sacar usted este texto para decirlo en unitario. No, la Biblia dice que hay 3 en el cielo que dan testimonio y habla de la Trinidad. Mire ahí el versículo 7. No, porque ese texto no, sencillamente déjelo ahí, no afecta para nada, pero tampoco lo use, no es bueno usarlo, porque pues no, una persona o un unitario le va a decir, eso no está en los escritos antiguos, y es verdad. Entonces mejor no toquemos eso y dejémoslo ahí. Pero otra vez vuelvo y aclaro, ¿por qué entonces no se quita? Dirían algunos. No, porque es que no afecta. Dejémoslo ahí, no afecta. A mí no me afecta, a nadie le afecta, dejémoslo ahí, no hay problema. Bien, en segundo lugar, bueno, estamos hablando esta noche el testimonio del Espíritu acerca del Hijo, el testimonio que el Espíritu Santo está dando acerca de Jesucristo, porque eso es lo que nos dicen los textos. Entonces ese fue lo primero que vimos, que el Espíritu Santo es quien da testimonio de Jesucristo en esta tierra. Y en segundo lugar, el testimonio de Dios a los hombres es para salvación. El Padre también da un testimonio ahora, y es para salvación. Versículos 9 al 12, voy a leerlos, versículos 9 hasta el 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces ahora el Padre nos va a dar habla también acerca del Hijo, y ese es el testimonio que vamos a ver ahora. Entonces, en primer lugar de ese punto es que así como los hombres tienen testimonio, Dios también lo tiene. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres. Ahora, cuando Juan dice acá si recibimos el testimonio de los hombres, es que la misma Escritura nos está diciendo que solamente se debe aceptar una acusación por 2 o 3 testigos. Es decir, una verdad o una mentira, una acusación mentirosa no se debe aceptar por un solo testigo. Por lo general se requieren 2 testigos, ¿sí o no? O 3. La Escritura dice 2 o 3 testigos. Uno solo no. O sea, porque una persona viene y acusa al otro y le dice, usted hizo tal cosa, y el otro le dice, yo no lo hice. ¿A quién le va a creer usted? Usted lo hizo, yo no lo hice. O sea, no es.
Pero si viene otro y dice, no, usted sí lo hizo, ya son dos. Y viene un tercero, eso ya tiene. Entonces mínimo dos. Entonces Jesús está diciendo acá, a ver, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿verdad, no? O sea, usted viene y le cuentan algo y usted dice, pero yo como que lo dudo. Un ejemplo, lo que pasó ahora, que la cuarentena sigue en Cali como que hasta el 14 de junio me parece. Entonces yo digo, yo como que lo dudo, me lo contó el vecino, yo como que lo dudo. Pero luego viene un familiar y me llama y me lo dice, y luego leo las noticias y me dice, pues ya lo creo. O sea, el testimonio de varios testigos. Ahora Jesús dice, si ese testimonio ustedes lo reciben, que es el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Amén. Porque Él es verdadero. Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, el testimonio que Dios, con el cual ha testificado acerca de su Hijo, ya lo hemos visto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para dar testimonio. El bautismo de Jesucristo da testimonio. La muerte de Jesucristo da testimonio. Entonces, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, pues hombre, el testimonio de Dios que es mayor, nosotros lo debemos recibir. Más o menos eso es lo que está hablando ahí en esos términos. Entonces el testimonio de Dios es mayor acerca del Hijo, y Jesucristo lo había dicho. Yo quiero llevarlo a un pasaje que sería el Evangelio de Juan, capítulo 5, para que veamos cómo el Padre daba testimonio acerca de su Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice acá, no puedo yo hacer nada, está hablando Jesús, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. Si yo doy testimonio, note lo que está diciendo Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Ven? Jesús mismo está diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, esto es verdad. Es mejor que otro hable de mí, no yo mismo. No es que yo tal cosa. Pero si alguien dice, no es que el pastor Rolando tal cosa, es diferente a que yo esté dando testimonio de mí. Lo que está diciendo Jesucristo, ni siquiera Jesucristo se prestó para decir yo hablo, sino más mejor dejo que los demás sean los que hablen y den testimonio. 33, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Se acuerda que Juan el Bautista, qué fue lo que dijo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista ve a Jesucristo y dice, Él es el Cordero, Él es el Mesías. A eso es que se refiere Jesús. Dice, Juan el Bautista dio testimonio de mí. O sea, yo no necesito dar testimonio de mí. Juan el Bautista lo dio, los profetas lo dieron, otros lo han dado. 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿quién es el que da testimonio de Jesucristo? Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo, pero aún Jesús dice, bueno, pero si nos vamos a la realidad, pues mejor ni para qué recibo testimonio de hombres. Hay algo que sí da testimonio de mí, que es las obras que Jesucristo hizo. Y las obras que Jesucristo hizo serían los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que Jesucristo hizo, los sermones que habló, eso hablaban de Él. Dice, eso es lo que hablan de mí. Eso habla de que el Padre me envió. Verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cuándo el Padre dio testimonio de Jesucristo? Lo leíamos ahora. Cuando Jesús se está bautizando, ¿se acuerda? Dice que orando, el cielo se abrió, el Espíritu descendió sobre Jesús cuando se bautizaba. Y ¿se acuerda de la voz? ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. El día de la transfiguración, cuando se transfiguran allá en un monte, ¿quiénes están? Jacobo, Pedro y Juan. ¿Quién viene en esa transfiguración? Elías y Moisés. ¿Qué dice Pedro? Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Jesús en ese momento desapareció la visión, todo. Se quedó Jesús solamente con los 3 ahí. Pero ellos oyen una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oír. O sea, van a oír ahora a Jesús. No, ya Elías ya cumplió su parte, ya Moisés ya cumplió su parte. Ahora es que van a oír a Jesucristo. Este es el testimonio que dio el Padre. ¿Por qué? En Hebreos 1:1 entendemos eso. Porque dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En este caso habló por medio de Moisés, habló por medio de Elías, pero en estos postreros días, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Jesús, Dios nos ha hablado por el Hijo. El Padre es el que está diciendo eso. Dios nos ha hablado por el Hijo. O sea que el Padre dio testimonio del Hijo, la obra del Hijo. Por eso Jesús dice: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él debemos oír. Y el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, aunque ustedes, Él vino y todo, pero no le quieren creer porque no quieren creer a la Escritura. Pero el Padre sí dio testimonio. Ok. Volviendo otra vez a 1 de Juan capítulo 5, donde vamos nosotros. Ahora vamos a ver el verso 10 para hablar de que solamente los creyentes en Cristo pueden tener dicho testimonio. Entonces vamos otra vez. El Espíritu Santo da testimonio. El bautismo, o sea, el agua, da testimonio. La muerte de Cristo, o sea, la sangre, da testimonio. Pero el Padre también da testimonio. Y ahora vamos a ver que los creyentes pueden recibir ese testimonio. Ahora, los creyentes en Cristo pueden tener ese testimonio. Versículo 10, 1 de Juan 5:10. ¿De qué manera? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, ¿cómo hace una persona para tener el testimonio de Jesucristo en su corazón, en su vida? Es decir, que Jesucristo es el verdadero Dios, que Jesucristo es el enviado de Dios, el Mesías, que Jesucristo fue el que verdaderamente murió en la cruz para salvarme y para perdonar mis pecados. ¿Cómo una persona puede tener ese testimonio en su vida? Por la fe. ¿Amén? Por la fe. No nada más. Por eso dice el verso 10: el que cree en el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? Amén. Ese que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Ven? Obviamente, el testimonio del Espíritu Santo y de la obra de Jesús. Pero entonces lo negativo, el que no cree en Dios, el que no cree a Dios, o sea, no le cree a ese testimonio, le ha hecho mentiroso. Ha hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, el testimonio de Dios está en la Escritura y se recibe por la fe. El que no puede tener la fe, entonces no puede tener el testimonio en su corazón, hace a Dios mentiroso, porque lo que está diciendo es que lo que Él dijo es mentira, no crea la palabra de Dios, y entonces hay una consecuencia terrible para él, que sería el último punto, los versículos 11 y 12, que sería que el testimonio que Dios nos ha dado es la vida eterna, o en su defecto, lamentablemente, la condenación eterna. Versículos 11 y 12. Y este es el testimonio. Estos versículos son muy claros, note. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Todo lo que hemos venido diciendo, para terminar diciendo que el único testimonio de Dios, enviando a su Hijo, enviando a su Espíritu Santo para que lo ratificara, enviando a su Hijo para que Él obrara, todo con el fin de otorgarme a mí vida eterna, todo con el fin de otorgarle al creyente vida eterna, de otorgarle a la iglesia vida eterna, a su pueblo, a los escogidos vida eterna. Pero para eso la gente tiene que creer en el testimonio de las Escrituras.
creer en el testimonio del Espíritu Santo, creer en el testimonio del mismo Jesucristo, que fue por el bautismo y por su muerte. Entonces, y este es el testimonio de todo lo que está hablando, el testimonio del Espíritu Santo, lo que hemos visto, todo eso. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Pero esa vida eterna está ¿en dónde? En su Hijo. Hermano, la vida eterna está en su Hijo, es decir, en Jesucristo. No está en Mahoma, no está en Confucio, no está en la filosofía, no está en la psicología, no está en ningún hombre, nada aquí abajo en la tierra, solamente en el Hijo de Dios. Es decir, como hemos venido mirando desde todo el capítulo 5, en el enviado, en el Mesías. La vida eterna solamente se encuentra en Jesucristo. Por eso Jesucristo fue tan tajante para decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque no hay otro. Si yo quiero tener vida eterna, tengo que rendirme al testimonio del Padre en su palabra. Tengo que rendirme al testimonio del Espíritu Santo que ya vimos. Tengo que rendirme a la obra de Cristo en la tierra. Y creer. Y cuando creo yo esto, estoy creyendo al Padre, estoy creyendo a Dios y estoy teniendo la vida eterna. Si yo no creo esto, no hay vida eterna. Por eso dice el versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. Tener al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es la clave. Tener al Hijo de Dios en nuestros corazones por la fe. Tener al Hijo de Dios en nuestros corazones por la fe. Y todo este testimonio que hemos visto nos tiene que llevar a algo, y es a creer en el Hijo de Dios. Si yo tengo al Hijo de Dios en mi corazón, tengo la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios en su corazón puede tener religión, puede tener otra cosa, pero si no tiene al Hijo de Dios, a Cristo en su corazón, él no tiene la vida eterna. Y quiero terminar leyendo un pasaje más. Evangelio según San Juan, capítulo 3, que es muy conocido por nosotros, pero vamos a revisarlo, vamos a mirarlo un poco. Jesucristo ya había dado esta clase de testimonio. Juan 3:16. Juan 3:16, permítame, yo le leo esta parte. Porque de tal manera, aquí está hablando Juan, amó Dios al mundo, note, que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel, no es para todo el mundo, sino para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen en Jesús no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Pero déjeme, yo sigo leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. La idea no fue condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La idea de Dios era que el mundo fuera salvo por Él, el mundo de los creyentes. Ahora mira lo que dice el versículo 18: el que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado. El que en Él cree, no es condenado. Lo mismo que está diciendo Juan en las cartas. Pero el que no cree, note, no dice que será condenado, dice ya ha sido condenado. Yo puedo agregar aquí un aporte, y es el siguiente: nosotros nacimos condenados. Todos nacimos condenados. Pero cuando creímos, se nos quitó la condenación. Y los que nacieron condenados y no han creído, siguen en condenación. Pero el día que tú crees, se le quitará la condenación. Así como nos quitó a nosotros los creyentes. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí ve la fe? ¿Por qué va a ser condenado? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, es decir, en que Dios el Padre envió a Jesucristo a morir por él. Si una persona no quiere aceptar que Jesucristo vino a morir por él en la cruz del Calvario, él está condenado. Porque si yo rechazo el único medio de salvación, que es Jesucristo en la cruz, y yo no lo creo, ¿quién me va a salvar? Miserable de mí. O sea, el único medio de salvación es Jesucristo. Y si una persona no cree solamente en Cristo para su salvación, ¿en qué va a creer?
No hay manera de salvarse por otro lado, de otra manera, sino a través de Jesucristo. Por eso bienaventurados nosotros que hemos creído. Amén. Que hemos creído en Jesucristo. Déjame, yo sigo leyendo. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Por qué el hombre no ama a Cristo? ¿Por qué el hombre no puede venir a Dios? Porque sus obras son malas. Están en tinieblas y quieren permanecer en tinieblas. Miren lo que dice el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque mi amigo, lo primero que va a pasar, si tú quieres ir a una iglesia verdadera, lo primero que va a pasar es que el predicador allí le va a reprender sus obras malas. Se le va a hablar del pecado. ¿Para qué? Para que reconozca cuán pecador es y se pueda arrepentir y pueda venir ahora a la vida eterna. Pero el que no quiere que le hablen de que él está en un mal camino, pues no va a venir. ¿Por qué mucha gente no quiere leer la Biblia? ¿Por qué mucha gente cierra la Biblia y no la lee? ¿Por qué mucha gente no quiere ir a una iglesia? Sencillamente porque no quieren que la palabra de Dios descubra cuán pecador es. Porque no quieren que la iglesia y el pastor le hable de cuán pecador es. Entonces prefieren no ir y seguir en sus tinieblas. Eso dice el verso 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. ¿Por qué usted va a una iglesia? Porque usted practica la verdad. Y todos los que practicamos la verdad venimos a la luz. Versículo 36 para terminar. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, igual que habíamos visto ahora ya en 1 Juan 5, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. Es lo mismo, nosotros nacimos en condenación y la ira de Dios encima de nosotros. Pero cuando vino el tiempo, el Señor nos salvó a nosotros por la fe, la condenación se fue quitada porque la ira de Dios fue quitada. Ya la ira de Dios no está para el creyente, ya la condenación no está para el creyente. Por eso nos levantamos hoy con Romanos 8:1 a decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero toda la condenación está para el que no está en Cristo Jesús. Y la ira de Dios está para el que no está en Cristo Jesús. ¿Quién dio ese testimonio? Lo dio el Espíritu Santo. Ahora, quiero terminar diciendo esto. En el párrafo que leímos nosotros hoy, de 1 de Juan 5, del 6 al 12, encontramos la Trinidad. Usted puede ver al Espíritu Santo hablando del Hijo, y puede ver al Padre hablando del Hijo. El Espíritu Santo, que es Dios, dando testimonio del Hijo, que es Dios. El Padre, que es Dios, dando testimonio del Hijo. Así que no necesito que me diga que tres son los que dan testimonio del cielo, más bien tres son los que dan testimonio de la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Es decir, Dios da testimonio, Dios Padre da testimonio de Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo da testimonio de Dios Hijo. Así que nosotros creemos en la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Cada uno distinto, pero es un solo Dios. Yo no entiendo eso, usted no lo va a entender, pero así está escrito aquí en la palabra. Creemos en un solo Dios. No somos politeístas, creemos en un solo Dios. Pero ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Tres personas distintas, porque cada persona tiene su labor, cada persona tiene su ministerio, tiene su oficio. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y entonces, a través de la Escritura encontramos que el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio del Padre son a favor del Hijo. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es al Hijo. Después viene el Espíritu Santo, pero tú, para ser salvo, necesitas al Hijo. A través del Hijo voy al Padre, a través del Hijo tengo al Espíritu Santo que me guía en esta vida. Pero sin el Hijo no hay Padre y no hay Espíritu Santo. Así que el testimonio del Espíritu Santo acerca del Hijo es muy importante para nosotros los creyentes. Amén. Bien, vamos a dejar ahí, entonces ya terminamos esta serie. Vamos a orar.